Continuamos revisando partidas del Campeonato Mundial de Rápidas 2024 que se juega en Nueva York, Estados Unidos, y es el turno de traer un juego del mejor jugador del mundo y campeón mundial defensor de esta categoría, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, quien luego de las 5 rondas jugadas hoy, de 3 en total que se jugarán, ha sumado apenas 2,5 puntos, teniendo partidas muy erráticas e inusuales de ver en él. Esto está siendo un desastre completo para el noruego, y se le veía en la cara tras cada partida que iba jugando. Es más, antes de esta ronda, llegaba con apenas una victoria y 3 tablas. Y de esas 3 tablas, en 2 de esas partidas mereció perder pero sin apelación. Y no te estoy mintiendo. Fue un milagro que no perdiera esas partidas. Los rivales no supieron encontrar los golpes ganadores. Acá enfrenta al joven gran maestro bielorruso Denis Lasavic, muy popular por ser uno de los mejores jugadores de Blitz del mundo en el ajedrez online. Y bueno, su bandera es debido a que, tal como Rusia, Bielorrusia está sancionado por esto que es la guerra en Ucrania. Así es que esa es la explicación de por qué no es la bandera bielorrusa y sí aquella bandera con el logo internacional. Pero bueno, prepárate para ver un juego desconcertante. Pero antes de aquello, recuerda, cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Denis Lasavic con D4. Responde Magnus Carlsen D5. C4, gambito de dama. C6. Y las negras responden con la defensa eslava, que es una forma bastante interesante y activa de jugar contra el gambito de dama. Y en nuestro sitio web existe un curso sobre cómo jugar la defensa eslava con negras. Bueno, la idea principal de esta defensa es proteger al peón de D5 con el peón de C y así mantener abierta la diagonal para el desarrollo del alfil de dama, cosa que no se logra habitualmente jugando en lugar de esto el movimiento E6, el gambito de dama declinado. Ahí lo ves, el alfil encerrado en su propia estructura de peones. Pero bueno, volvamos a la partida donde he dicho que Carlsen ha jugado C6 y las blancas C por D5. El bielorruso opta por la opción más simple y tablífera de todas, que es la variante del cambio contra la defensa eslava. Pero la pregunta es, ¿habrá tablas en esta partida? Bueno, continúa viendo, pero probablemente haciendo los cálculos matemáticos respecto de los números que di en la intro del video, probablemente entiendas cuál ha sido el resultado de esta partida. Ok, sigue esto con C por D5, caballo C3, caballo F6, alfil F4, desarrollando esta pieza antes de cerrar la cadena de peones con E3. Sigue esto con caballo C6, E3. Nota que sería un error jugar caballo E5 pensando en dar doblete en C7 con el caballo, producto de la fuerte réplica E5. Buena jugada. Y tras de por E5 entonces caballo E4, caballo D6, jaque, alfil por D6, E por D6 y dama B6. Las negras tocarían en B2 y en F2. Y es imposible para las blancas defender ambas amenazas. Por ende, las negras estarían con ventaja decisiva. Ok, volvamos a la partida donde se ha jugado E3. Sigue esto con A6, evitando saltos de pieza blanca a B5. Torre C1, tomando la columna abierta C. Alfil F5, desarrollando esta pieza antes de cerrar la cadena de peones con E6. Caballo F3, E6, dama B3, tocando en B7, torre A7. Obviamente no, B5 debido a caballo por B5, A por B5, alfil por B5 y caería el caballo de C6, que sería recuperación de pieza para las blancas, pero con grandes intereses. Volvamos a la partida. Torre A7 lo he dicho por Carlsen. Lasavic, alfil E2, alfil E7, enroque, caballo D7.
Esta jugada es muy interesante y por eso la marco como tal. Las negras tienen una idea muy enigmática. Caballo A4, G5. Acá vemos el punto de Carlsen. Las negras no han enrocado aún, así es que aprovechan que las blancas sí lo han hecho y entonces se lanzan al ataque sobre el enroque de la Savik. Sigue esto con alfil E5 atacando a la torre. Enroque. Una decisión arriesgada. El noruego se enroca en el lugar donde sus peones se encuentran sobreextendidos, por lo que el rey negro no luce tan seguro. Quedará algo expuesto. Mejor, por lo tanto, era jugar caballo C por E5 y luego de caballo por E5, caballo por E5 y de por E5, el rey negro estaría seguro allí en el centro del tablero. Si hasta ahora te está gustando el video, puedes apoyarlo con tu like y suscríbete al canal. Bueno, volvamos a la partida, donde las negras han jugado enroque, las blancas alfil G3, H5. Magnus quiere jugar H4 para atrapar al alfil rival. Así es que H3 juega Dennis, G4 Carlsen, aprovechando el punto de contacto en G4 que genera el peón de H3 de las blancas. Sigue esto con H por G4, H por G4, caballo H2. Dos piezas atacan al peón de G4. Caballo F6, dama D1. Las blancas insisten en generar superioridad numérica sobre G4 a fin de capturar al peón allí situado. Sigue esto con caballo E4, alfil F4, alfil G5. Carlsen con esto quiere meter su dama en el flanco de rey para atacar al enroque blanco. Alfil por G4, peón de más para las blancas. Alfil por F4, E por F4, rey G7. Una imprecisión, ya que el rey negro queda algo expuesto, sin defensores cerca de su posición. Es por eso que preferible era jugar dama H4 al ataque, por supuesto. Seguiría alfil por F5, E por F5 y las negras podrían seguir con rey G7, luego torre H8 y buscar así el jaque mate. Bueno, regresemos a la contienda donde he dicho, reitero, que Carlsen ha jugado rey G7, un movimiento impreciso. Sigue esto con alfil por F5, E por F5, G3. Las imprecisiones de Carlsen permiten a la Savik asegurar la posición de su rey y comenzar a pensar entonces en el ataque. Torre H8, caballo F3, torre A8, rey G2, dama F6, caballo C3, atacando al peón de D5, torre A D8, dama D3, torre H5. La idea es clara. El noruego busca el doblaje de peones en la columna H. Sigue la contienda con torre H1, dama H6, dama E3, torre H8, torre por H5, dama por H5, caballo H4 clausurando la columna abierta H, caballo F6, torre H1 y ahora una nueva imprecisión de Carlsen. Rey F8 y supongo que ves porque esto no está bien, ¿verdad? Bueno, la Savik no la ve y juega dama D3, omitiendo el truco táctico y enigmático caballo G6 jaque, con el cual se ganaría una calidad. Luego de dama por G6, torre por H8 jaque, rey G7, torre H1, etc. Una gran oportunidad desperdiciada por el bielorruso. Volvamos a la partida. Reitero, dama D3 lo hecho por la Savik. Carlsen, caballo E7, caballo G6 jaque, F por G6. A estas alturas, y según mostraba la cámara, Magnus no podía creer la posición que estaba jugando y lo erróneo que ha estado en la jornada de hoy en general. Ahora, no cambiaba mucho la situación tras dama por G6, torre por H8 jaque, rey G7 y torre H1, ya que la ventaja de calidad sería evidente, ¿verdad? Bueno, volvamos a la partida, donde he dicho que el noruego ha jugado F por G6, el bielorruso torre por H5, G por H5, caballo E2, rey F7, caballo G1, H4, G por H4, torre por H4, caballo H3, rey G6. La posición de Magnus es ya perdedora, así es que
no me detendré en estos pequeños detalles o imprecisiones. Dama B3 tocando en B7, caballo C6. Aquí un B5 no salvaba a las negras, ya que tras un dama 3 caería el caballo o bien el peón de A6 y luego el de B5. Así es que Carlsen juega caballo C6, la Savic dama por B7, caballo por D4, dama por A6, torre G4 jaque, rey F1, torre H4, dama D3, caballo E6, dama G3 jaque, torre G4, dama E3, torre H4. Carlsen entrega un caballo en E6 pero ataca al de H3. Dama por E6, torre por H3, rey E2, torre H1, A4. Y este es el punto. Las blancas pueden echar a correr sus peones en el ala de dama y eso será pan comido para ellas. Sigue esto con torre A1 para detener al peón de A4. Sigue esto con dama C6, torre A2, dama B5 cuidando de los peones de A4 y B2. Y ante el inminente progreso que las blancas pueden realizar en esta posición, es acá que Magnus Carlsen abandona la partida. ¿Qué campaña más inusual e insólita está realizando Magnus Carlsen en este campeonato mundial? Y a todas luces, parece que perderá su corona de campeón del mundo vigente si consideramos que lleva solo 2,5 puntos en 5 rondas, mientras hay otros jugadores que llevan 4,5 en 5 rondas. Aquí puedes ver la tabla de posiciones donde están liderando jugadores que no son parte necesariamente de la élite, excepto Leinier Domínguez. Por ejemplo, tenemos a Volodar Mursin, el joven ruso, a Chan Sargsyan, el armenio. Tenemos ahí a Leinier Domínguez disputando el primer lugar junto a Daniel Naroditsky, ambos estadounidenses, o Leinier al menos jugando por los Estados Unidos hoy en día. Y luego aparece un Jiri en el sexto lugar, un Aronian en el octavo, un Nakamura en el lugar número 13. Y Carlsen está muy abajo, amigos. Muy, pero que muy abajo. Vamos a ver acá. Probablemente ya nos va a aparecer y está en el lugar número 80. Número 80 Magnus Carlsen. Increíble lo mal que le está yendo al noruego. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.